3, 2, 1, 0. Tengan ustedes muy buenos días, mis estimados alumnos. Hoy vamos a estudiar un tema interesante, de los tantos que hay en el curso del lenguaje y que marca el derrotero finalmente para que ingreses en la universidad. Es el siguiente: los morfemas flexivos, accidentes gramaticales o desinencias del sustantivo. Paso a compartir con ustedes el material antes de eh, responder correcto nuestra práctica, diciéndote que siempre te guíes por el sentido lógico. Correcto, gracias por esos saludos visográficos y empezamos. Muy bien, los morfemas flexivos, desinencias o accidentes gramaticales del sustantivo. El sustantivo es una palabra variable porque reporta la presencia de género y número, que son sus morfemas flexivos, sus accidentes gramaticales o desinencias. Una demostración al respecto: gatos. Entendiendo que gat es la raíz, el exema o morfema lexical de esta palabra, es que asumimos que la O y S reportan la presencia del género y del número, a saber, género masculino y número plural. Por consiguiente, entiéndase que el sustantivo es una palabra, pues, variable. Ahora bien, analicemos cada uno de estos morfemas flexivos. ¿Qué es el género? El género distingue la identidad del ser nombrado, mientras que el número distingue la cantidad del ser nombrado. Repito, el género distingue la identidad, mientras que el número distingue la cantidad. Los géneros son dos: masculino y femenino, y los números también son dos: singular y plural. Veamos cuáles son los tipos de sustantivos por su género. Ahí está, los sustantivos por su género. Os ofrezco una simpática estructura en donde tenemos a los sustantivos por su género, ya sea masculino o femenino. Estos sustantivos son los siguientes. Tenemos al heterónimo, también denominado lexical. Aquí se reporta la presencia de dos seres y dos géneros. Y para manifestar el masculino y el femenino hay un cambio de palabra. Repito, hay un cambio de palabra. Ejemplo: caballo, yegua. Caballo es masculino y yegua es femenino. Correcto. Y repito, el cambio operativo que se ha dado para manifestar el masculino y el femenino es el cambio de palabra. Eso se le llama heterónimo. Muy bien, empecemos a jugar por el chat. Hablemos de los heterónimos. ¿Cuál es el femenino con cambio de palabra de carnero? Escriban, por favor. Todos, me participan los 90 alumnos. De carnero, ¿cuál es el femenino? Vamos, 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 vamos. Vamos, el que calla otorga, el que calla pierde. ¿Cuál es? De carnero es oveja. Muy bien, es oveja. Sigamos, sigamos. De chivo, ¿cuál será el femenino de chivo? Ajá, vamos, 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 de chivo. Exactamente, de cabra. De chivo es cabra. De toro será pues vaca. Otro más, otro más. ¿Y cuál será? Y cambiando la temática, ¿no? ¿Cuál será de yerno? El femenino de yerno. Cambia la palabra. Yerbo, yerno. Nuera. Y de casto, ¿cuál será el femenino de casto? Casto es el que nunca ha practicado relaciones sexuales. Y en el caso de su femenino, ¿cómo es? Casto. Virgen, virgen. Muy bien. Sodomita, aunque no aparezca en el diccionario, es el homosexual varón. Sodomita. ¿Cuál es el femenino de sodomita?
Vamos, lesbiana, lesbiana. Y si te digo, por ejemplo, macho, ¿cuál será el femenino de macho? Hembra. Y de padre, de padre, madre. Muy bien. Ruego al respetable entender que el femenino de rinoceronte no es abada y de tiburón no es tintorera, como se está enseñando en varias academias. Tintorera es un tipo de tiburón. Abada es un tipo de rinoceronte. Entonces estamos hablando ahí de otro tema. Estamos hablando de hipónimo y perónimo. Tipos de género y especie. Por lo tanto, en esta parte de los heterónimos no encaja rinoceronte abada ni tampoco tiburón tintorera. Es más, no solamente tintorera y abada son tipos de, o sea, son hipónimos de estos hiperónimos, sino que es tiburón macho y tiburón hembra. Correcto, muy bien. Y rinoceronte macho y rinoceronte hembra. Continuemos entonces con doble forma. Doble forma, también conocido como morfológico, reporta la presencia de dos seres y dos géneros. Y el cambio se da en la parte final de la palabra, es decir, en su morfema flexivo, en su desinencia, en su accidente gramatical, manteniendo la misma raíz. Nene, nena, nene, y dice ahí nena. Bien, les hago la pregunta entonces. No se olviden que en el de doble forma cambia al final. ¿Cómo es de fiscal? Femenino de fiscal. Femenino de fiscal cambia al final el morfema flexivo. ¿Cuál es el femenino de fiscal? Vamos muchachos, de fiscal. Estamos ya hablando de doble forma, en donde cambia solamente al final. Vamos, vamos, no se me apaguen. ¿Cómo es? Fiscala. Muy bien. Fiscala, no se queden. ¿Y cuál es el femenino de jabalí? De jabalí. Jabalina. Y de médico, de médico, médica. Y de cirujano, cirujana. De teniente, de la palabra teniente. Vamos, 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 participen. De teniente, tenienta. Y de poeta, ¿cuál es el femenino de poeta? Cambia al final, poetiza con S, porque con Z es recita. Muy bien. Y de actor, de actor, actriz, actriz. De la palabra sastre, sastre, de la palabra sastre, sastre, vamos, el femenino de sastre. Vamos, muchachos, de la palabra sastre cambia al final, sastra, sastra. Muy bien. De aprendiz, de la palabra aprendiz, satrera, ¿qué es satrera? Sastra. Y de la palabra aprendiz, vamos, cambia al final de aprendiz, aprendiza. Y de varón, y varón con B larga, con B, no con V, con B, varón. No me refiero a varón con V, sino a varón con B. Varonesa, varonesa, varonesa. Y en segunda forma, varona. Correcto, muy bien. No, no se olviden que varona con V, varón, varona, también existe. Varón con V y varona. Aunque es de doble forma, actualmente se prefiere la forma de varón, dama. Ese es en el heterónimo. Si quieres, practicamos un poquito más en el heterónimo. Vamos al heterónimo, vamos arriba un ratito. De varón, ¿cuál es? Mujer, ¿verdad? Mujer. ¿Y de caballero, cuál es? De varón es mujer. Con V. De varón, ¿cuál es? De varón. No, de varón. Varón primero dije. Varón. Varón, 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 varón. Mujer. Correcto. Y de caballero,
y de caballero, dama. Eso está en el heterónimo. Ahora vamos al de doble forma. Digo varón con B, no con V. ¿Cuál será su femenino? Cambia al final. Estamos hablando aquí ya de doble forma, hace rato, ¿no? Ahora sí, ¿cuál será de varón con B larga? Lo han escrito ya, varonesa, pues varonesa. Así, no, así que no se confundan, ¿sí, chicos? Muy bien. Listo, correcto. Aunque también hay varona con V, pero eso ya está en desuso. Bien, continuemos. ¿Y cuál será de gallo, gallina, de alcalde, alcaldesa y de emperador, de emperador, emperatriz? Muy bien. Y de elefante, de elefante, elefanta, pues, elefanta. ¿Cierto? Y al revés, ¿cuál será el masculino de paloma? De paloma, paloma. Y el masculino de la rata, de rata, aunque en el Perú no se usa el término de rata, ¿cuál es el masculino de rata? Cambia al final, rato, muy bien, rato, rato, excelente, muy bien. Ahora sigamos con el común de dos, también denominado sintáctico, dos seres y dos géneros. Cambia el artículo y la palabra es invariable. La palabra es la misma. Se le llama común de dos porque reporta la presencia de un sustantivo invariable que no cambia de forma. El que va a hacer el trabajito para reconocer su género va a ser el artículo. Él y la joven. Empezamos con una palabra que termine en A y vale para los dos. El periodista y la periodista. ¿Quién me dice otra palabra invariable que termine en A y cuyo género va a cambiar por el artículo el o la, que termine en A? Díganme, por favor. Así como el periodista, la periodista. Un ejemplo con A, que termine en A. El y la que. Vamos. Estamos hablando de común de dos. Vamos, vamos, vamos. El y la que. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. No desmayen, no desmayen. El y la que. No, Adrián, nada tiene que ver eso de rey y reina. Eso está en el de doble forma. Y si no lo hemos citado, Adrián, es porque eso ya es muy fácil. Rey y reina es doble forma porque cambia al final. Correcto. Dije que termine en A y me están haciendo ejercicios que terminan en E. Así que felicito a Nayeli por escuchar bien. Él y la psiquiatra, el ciclista y la ciclista, el deportista y la deportista, el comunista y la comunista. Eso es lo que he pedido. Ahora que terminen en E, él y la que. No me digan pues el jefe, porque hay jefa. La palabra tiene que ser invariable. Que termine en E. ¿Cuál sería? El cantante y la cantante. ¿Qué más? Vamos, 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 vamos. El cantante, la cantante, el estudiante, la estudiante. ¿Qué más? Vamos, 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 vamos. Yo les digo finalmente si está bien o no. Hasta ahora no hay ningún inconveniente. El cantante, la cantante, el estudiante, el estudiante. Uf, hay un montón de palabras que son invariables que terminan en E y valen para los dos. Y cosa que el artículo es el que le da forma. El comandante, la comandante. ¿Qué más? No, hay gerenta, hay gerenta, hay gerenta. Cliente, cliente, clienta también hay clienta, también hay. Comerciante, sí, pero policía ya pasó, pues, ya pasó policía, ese es con A. Correcto, muy bien. Con I, el iraní, la iraní. Otro con I, el iraní, la iraní. Con I que termine en I la misma palabra que termine en I y cambias el con la. Con I, yo digo el iraní, la iraní. El israelí, la israelí, el iraquí, la iraquí. Con O, el soldado, la soldado. Ahora vamos con la U. Yo digo el zulú y la zulú. ¿Qué dicen ustedes? El zulú y la zulú. Con U, con U, con U, con U, vamos.
El hindú y la hindú. Muy bien, Nayeli. Hemos entonces reconocido a el sustantivo común de dos. Ahora vamos al ambiguo. En el ambiguo comparto la información que tengo, ¿verdad? Para que incrementes tu léxico y en este punto relacionado a lo morfológico. Dice que también se llama vacilante, hay un solo ser y dos géneros. Un solo ser y dos géneros. Y cambia el artículo, el mar y la mar. Te doy 5 o 6 ejemplos más, ¿no? El azúcar, la azúcar. Correcto. ¿Qué más tenemos? Esas capitas del queque, el hojaldre y la hojaldre. La plantita, el mimbre y la mimbre. Se trata del mismo ser y puedes decirlo de una u otra forma. El hollín que está en la cocina, el tizne y la tizne, el fin, la fin, el tilde, la tilde, el pijama, la pijama, el líquido seminal del varón, el esperma y la esperma, las enfermedades, el aneurisma, la aneurisma, el reuma, la reuma, el armazón, la armazón, el maratón, la maratón, el arte, la arte. Todos esos son ambiguos, ¿sí? Por lo tanto, no existe la calor, tampoco existe la diploma, y sartén solamente tiene una forma de decirlo. No puede decir el sartén y la sartén, ¿correcto? ¿Ya? Así que repito, no existe la calor y no existe la diploma. Desde el punto de vista lexical, el vodka y la vodka sí está permitido. Entonces hay que tener bastante cuidado con estos ambiguos. Ahora, podrá existir la calor y la diploma dialectalmente, sí existe, pero no lexicológicamente. Es decir, no está en el diccionario, aunque en los lugares lo dicen. ¿Correcto? En los diversos lugares lo dicen. Ahora, epiceno. En el epiceno no hay otro nombre, hay dos seres y un género. Y no hay mayor cambio, pues solamente tiene un solo género. La ardilla, por ejemplo, no importa que la ardilla sea macho o la ardilla sea hembra, no interesa. Lo que sí sabemos es que decimos la ardilla, por lo tanto, sea macho o hembra, es femenino. Macho o hembra es femenino, la ardilla. Porque en plural se dice las ardillas. Correcto, muy bien. Y se dice las ardillas muertas, pese a que hay entre esas muertas hay machitos y hembritas. Por lo tanto, aquí lo que define el género no es el adjetivo macho o hembra, sino es el artículo. La hormiga, muy bien. ¿Quién me dice un epiceno aéreo masculino? No importa que sea macho o hembra, pero que sea masculino por el artículo. Aéreo, dije, aéreo masculino, y me ponen pulga, no puede ser. Aéreo masculino, un epiceno aéreo masculino, el cóndor, sea macho o sea hembra, son los cóndores, y los cóndores no están heridas, están heridos. El halcón también, que se puede escribir con H o sin H, ¿verdad? Muy bien. Pelícano también, aunque he preguntado sobre los aéreos, si no me equivoco. Ahora más bien voy a preguntar. No, tigre no. Tigre está en doble forma y tampoco lo hemos referido porque se entiende que no, pues Natalie, hemos dicho que paloma y palomo existen. Ese es de doble forma, Natalie. Paloma y palomo. Y en el caso de tigre, Heisen, ese es de doble forma. ¿Por qué? Porque hay de tigre, ¿cuál es el femenino de tigre? Regresamos al de doble forma un rato. Vamos, ¿cuál es de tigre? Vas a ver que al final cambia, es de doble forma. Tigra y tigresa, tigra, tigra y tigresa, tigra y tigresa. Por lo tanto, nada tiene que ver en el epiceno tigre, ni tampoco paloma, porque de paloma es palomo. Continuemos. ¿Quién me dice un epiceno rastrero, masculino o femenino? No me importa, pero que sea rastrero. Vamos, un epiceno. Rastrero, ¿ah? Rastrero, rastrero. Luego no me estén diciendo ballena. Rastrero, no me importa si es macho o hembra. Rastrero en masculino. El gusano.
En masculino dije el gusano y en femenino la serpiente. Muy bien. Ahora traslademos el carácter epiceno sin perder la idea de macho-hembra, ¿cierto? Que son adjetivos, traslademos a nuestro mundo, al de nosotros. ¿Cómo sería? ¿El qué? En nuestro mundo, no te estoy hablando pues de animales ni de cosas, en nosotros, ¿el qué? Vamos, ¿el qué? El humano, porque entendiendo el humano es masculino epiceno, porque en el concepto de humano hay machos y hembras, zoológicamente hablando, ¿verdad? Muy bien. Y en femenino, ¿la qué sería? La qué, el humano, muy bien. Y en femenino, ¿la qué? Entre nosotros, ¿la qué? La gente, la persona. Exactamente, exactamente. La especie, la comunidad, seguramente en sentido connotativo, ¿verdad? Muy bien. Ahora les hago una pregunta. El águila, regreso un poquito a los animalitos, el águila, no me importa si es macho o hembra, pluralízalo. ¿Qué cosa viene a ser el águila? ¿Masculino o femenino? Vamos, ¿qué es el águila? ¿Masculino o femenino? ¿Qué es el águila? Pluralízalo y responde, así de sencillo, no te pido mayor operación mental. ¿Qué es? Vamos, vamos, respondan, es femenino. ¿Por qué? Porque en plural, ¿cómo se dice? Las águilas. Por lo tanto, el águila es femenino. Y sexualmente puede ser macho o hembra, eso no nos importa, a la gramática eso no le interesa. ¿Correcto? No te olvides entonces que el epiceno correcto, sea macho o hembra, revela la presencia de un solo género. Ahora bien, forma fija, tiene un ser y un género, y es bien sencillo. La dínamo, por ejemplo, es femenino, y pus, yo les digo algo, les voy a dar formas fijas, pero con la condición que ustedes me digan qué género tiene. Pus es forma fija, porque carece del otro género, pero ¿qué es? Masculino o femenino. Pus, pus, la palabra pus, masculino. Y la palabra, por ejemplo, mototaxi, 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 sí, pues sí es el PUS, sí es el PUS. Y mototaxi, el mototaxi, porque nos interesa por el servicio de taxi. Muy bien. Microondas, la que está en tu cocina, microondas, microondas, microondas masculino, porque es el horno, pues, es el horno, el horno. Y now, now, masculino, femenino, now, N-A-O, now. Femenino, la nao es la nave, la nave, la nave. Exactamente, muy bien. Y te pregunto, ¿verdad? ¿Y qué vendría a ser, por ejemplo? A ver, libido, libido, con B larga, no líbido, sin tilde y grave, libido, masculino o femenino. Libido, libido, el libido o la libido. Estamos hablando de la palabra que lleva B, no V y sin tilde y grave. La libido, pues, la libido, forma fija. Aquí, por ejemplo, pondríamos el calor, forma fija. Aquí, por ejemplo, pondríamos la sartén, correcto. Acá, por ejemplo, pondríamos el diploma, correcto, muy bien. Entonces ya hemos estudiado los sustantivos por su género. Heterónimo, doble forma, común de dos, ambiguo, epiceno y forma fija. Que quede claro y no se olviden entonces que decir varón y mujer son de doble forma, aunque no deja de existir varón y mujer, perdón, son heterónimos, heterónimos, ¿verdad? Varón y mujer, aunque también existe varón y varona con V, pero varona ten desuso. Más bien hay varón con B larga y varonesa, que es así definitivamente es doble forma. ¿Quedó claro? Muy bien. Ahora vamos al sustantivo por su número.
Si termina en vocal abierta tildada, llevará morfo S, sonido S. Maná, manás. Peroné, pedronés. Dominó, dominós. Dominós. Vocales abiertas tildadas que reciben S. 2. Si terminan en vocal cerrada tildada y si no son gentilicios llevará S, perdón. De benjuí, benjuís y de menú, menús. Por lo tanto, de cebú es cebús y de ají es ajís. Ese es el punto número 2. Profesor, pero no lleva no. Ese sonido o morfo se reserva para el caso de gentilicios, que ya lo veremos en otro punto. En el punto 4, me perdonan, ahí ha habido una alteración de números, pero la información es completa, no hay problema, no hay nada que haya quedado de lado. Dice si son graves sin tilde, de casa, casas, de perro, perros, entonces de tiza, tizas. Correcto, muy bien. En el siguiente punto, si terminan en consonante, de pared, cuando terminan en consonante van a llevar el sonido paredes, de reloj, relojes, y de manual, manuales. En el siguiente punto, si hay información que a nosotros nos interesa. Correcto, si hay información que nos interesa. Como todo, pero acá especialmente porque se relaciona con el punto número 2. Si terminan en vocal cerrada tildada y son gentilicios o adjetivos, de israelí, israelíes, y de hindú, hindúes, entiéndase que los gentilicios constituyen la procedencia de los seres, en este caso humanos. Cuando yo digo queso boliviano, ahí no hay gentilicio, para nada. Ahí sencillamente es una mera procedencia. En este caso es una procedencia, un origen, pero de ser humano, ¿correcto? ¿Ah? Los israelíes luchan, los hindúes sufren, ¿correcto? Muy bien. Iraquíes podrían ser también, zulúes también podrían ser. Profesor, y si estamos estudiando el sustantivo, ¿por qué ha puesto un adjetivo? De baladí, ciertamente es baladíes. Porque muchas veces los adjetivos se sustantivizan por la presencia del artículo que está al costado. Entonces hay que reconocerlos. De baladí, baladíes. ¿Hasta ahí está claro? Sí. Las 7 y la 8 son interesantes, ¿ah? Agudas que debieron llevar tilde, pero no las llevan. A ver, tic-tac, zigzag y coñac terminan en consonante. Al amparo de lo referido en el punto 5, debería ser tic-taques, zigzages y coñaques. Pero la Real Academia entendió que eso sonaba feo y no le incluyeron sino le incluyeron la S. Y se generó palabras como tic-tacs, zigzags y coñacs, debiendo ser tic-taques, zigzajes y coñajes por terminar en consonante. Entonces se generaron palabras como tic-tac, zigzags y coñacs, unos plurales, diría yo, artificiales, ¿no? ¿Sí? Entonces, si analizamos bien, se generan agudas, tic-tacs, zigzags, coñacs terminadas en S. Estas palabras deberían llevar tilde en la A, tic-tac, zigzag, coñac, porque son agudas terminadas en S. Empero la Real Academia dice que no. ¿Y por qué no? Porque terminan en dos consonantes. Esa es la respuesta de la Real Academia. No se tildan siendo agudas y terminadas en S porque terminan en dos consonantes. ¿Ah? En realidad, repito, la historia es que estas debieron decirse así, ¿no? Tic-taques, zigzages y coñaques, pero para evitar la cacofonía se generaron unos plurales artificiales precisando que no llevan tilde. ¿Correcto? Porque terminan en dos consonantes. Esa es la salida, la respuesta magistral de la RAE. En la 8, graves que no debieron llevar tilde, pero las llevan. Forceps, cómic, récord, en plural debieron ser así. Forcepes, comiques y recordes. Pero como sonaba feo y era cacofónico, la Real Academia, ¿qué dijo? No hay que ponerle el agregado o morfo E, sino S. Y se generaron palabras como estas, ¿no? Forceps, cómics y records. Son graves. Se han generado unos plurales graves, aunque artificiales, y que terminan en S. No deberían llevar tilde.
porque son graves terminadas en S. Pero la Real Academia consiente que lleven tilde. Pese a que eso, entre comillas, está transgrediendo la norma y la salida es porque terminan en dos consonantes. El hecho está que en realidad pues son plurales artificiales, pero hay que respetar porque forcepes, comiques y recordes hubieran sido cacofónicos. Para precisar además que le mantienen la tilde, ¿por qué? Porque el punto es este, ¿no? Porque termina en dos consonantes, pues, ¿no? Pero lo cierto es que si no se mantuviera la tilde del singular, forceps, comic, record, la tendencia sería que con el tiempo la gente diría forceps, comics y records, maltratando aún más la palabra. En consecuencia, en la 8, graves que no debieron llevar tilde, pero las llevan porque terminan en dos consonantes. También los hay en las esdrújulas, ¿ah? Si no me equivoco, es esta, mira, ve, ahí está. Ciertas esdrújulas terminadas en consonante, hábitats y déficits, ¿ah? Son esdrújulas que terminan en dos consonantes y, por cierto, mantienen su tilde. 7, ahí sí me gustaría que participen. Sustantivos invariables, el atlas y los atlas, la crisis y las crisis. Si te das cuenta, este tipo de sustantivos terminan en S y son palabras invariables. Correcto. Ahora, no me pongas el perro, los perros, pues no te pases. La palabra tiene que ser lo mismo para el masculino y femenino. ¿Quién me da ejemplos de la número 7? Así como el atlas y los atlas. Vamos. O como la crisis y las crisis. Quiero sustantivos invariables, es decir, de la misma estructura, la misma palabra, y que su número singular o plural va a cambiar en función al artículo. El y los que. Vamos. La palabra sustantiva debe terminar en S. El y los que. Vamos, 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 participando con la 7. No, pues, Estefano, eso es justamente lo que digo que no quiero que hagan. Persona termina en A, personas terminen en S. Yo no estoy pidiendo eso. Yo lo que, no, tampoco, Eliana, te equivocas, tampoco. Yo les estoy diciendo claramente eso. Voy a repetir, ¿ah? En la número 7 quiero que la palabra sea invariable y quiero que tanto para singular y plural la palabra termine en S, como el atlas y los atlas. Eso es lo que yo quiero. Pero me ponen la persona y las personas, el artista y los artistas. Pero artista termina en A, persona termina en A. Yo no he pedido eso. Yo quiero que en ambos casos termine en S. Justamente por eso se le llama invariable. Y ahí hay una respuesta. Dice el ómnibus y los ómnibus. Eso es. Porque se dice el ómnibus y los ómnibus. Entonces la palabra es la misma, no cambie, termina en S. Lo que me advierte la presencia de el número correcto es el artículo. Bien, otro ejemplo, vamos chicos, otro ejemplo. El y los atlas. Otro ejemplo, hay un montón de palabras que terminan en S, tanto para singular y plural, y que el artículo lo define. Ah, bueno, el sapiens y los sapiens, está bien. Bueno, pero recuérdate que sapiens es más bien este adjetivo, lo ha sustantivado, está bien. La tesis y las tesis, está bien, perfecto. El bíceps y los bíceps, está bien. Dime, Natalie, dime. Sí, coméntame, has levantado la mano, dime. Está bien, ¿ah? Lo ha sustantivado. Yorca, el paraguas y los paraguas, eso vale, aunque Yorca, eso está en el punto número 8. Palabras compuestas, el lustrabotas y los lustrabotas, el arco iris y los arcoíris. Aún estamos en el punto número 7. Muy bien. Otro ejemplo de la 7 o de la 8. A ver, vamos a ver, quiero más ejemplos de la 7 y de la 8. ¿Mm? Vamos, más ejemplos. Repito, sustantivos invariables son aquellos que no cambian de forma para manifestar masculino y femenino y esa tarea se le encarga al artículo. El ejemplo que está poniendo Eliana, la dosis y las dosis. Correcto. El lavavajillas, los lavavajillas. Correcto. Eh, no existe el caries.
No existe el caries. Muy bien. Otro ejemplo. El análisis, los análisis. Y pasamos, correcto, el virus y los virus, correcto. 9. Si son compuestas no invariables, de rico hombres es ricos hombres. A ambos términos del compuesto se pluralizan porque hay ahí carga semántica en ambos términos del compuesto. En guardabosques, guardabosques. La semanticidad básicamente está en el segundo término, guarda es verbo, y en quienes quiera no es como en guardabosques que es en el último término que se pluraliza, sino en quien quiera es en el primero, quienes quiera, quienes quiera. Correcto, muy bien. Diríamos gentiles hombres, parecido a ricos hombres. Diríamos vaivenes, parecido a guardabosques, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Y acá está el sustantivo, casos especiales por su número. Los singularia tantum son aquellos que solamente reportan la presencia del singular, pero no del plural. Y tenemos a las disciplinas. No se puede decir geometrías. Los puntos cardinales, no tiene plural, no se puede decir nortes. Los valores, no se puede decir honestidades. Las etapas de la vida, no se puede decir vejeces. Y la palabra sed, caos y tes. Sed no existe en plural, caos tampoco y tes tampoco. Y los pluralia tantum solamente existen en plural, no en singular. Añicos, exequias, cosquillas, celos, víveres, comicios, cuclillas, cepos, enseres, no existen en singular. Alguien me va a cuadrar y me va a decir, profesor, pero existe el víver o vívere, porque mi mamá habla así. No, no existe. Es artículo, conjunto de artículos constituye los víveres. Profesor, ¿y hay cosquillas? No, no hay cosquillas, es cosquillas. Para que cosquillas existan en su sentido completivo, debe haber sistematicidad de tocamientos, ¿no? A una persona para que se convierta eso en cosquillas. Si no es un tocamiento nada más, pero si es sistemático ya se genera la idea de cosquillas. Muy bien. Se te rompe el vidrio y se hace añicos, pero asumimos que no se puede decir que cada pedacito es un añico. Ahí están los pluralia tantum, ¿correcto? Y esta parte, no olvides, de onix son los onix. Recuérdate que tiene dos sílabas, onix, como los fénix, pero fax solamente tiene una sílaba y de faxes, faxes. De box será boxes. Eso depende, ¿verdad? Si es monosílabo o no. Muy bien. Y Eliana me está haciendo una pregunta. Vamos a ver, ¿ya? Claro, pues, los y las jóvenes, está bien. Ah, ya, me está haciendo una pregunta. Si hay varios chicos y varias chicas, ¿cómo se dice? Los jóvenes. Si solamente hay puras chicas, se dice las jóvenes. Correcto, muy bien. Entonces, entiendo lo que dice. Si hay chicos y chicas, dice los jóvenes, eso es correcto. Si hay varias niñitas y varios niñitos, se dice los niños. Así que es una tontería, ¿verdad? Decir niños y niñas, escuchen. Si sabes que está compuesto por ambos, es niños, correcto, niños. Eso de niños y niñas es el famoso decir que existe actualmente, ¿verdad? El inclusivo, ¿verdad? No, no, basta con decir jóvenes. Cuando yo en estos momentos digo jóvenes, me refiero tanto a chicos como a chicas. Muy bien. Está mal decir les jóvenes, no entiendo. ¿Qué es eso de les jóvenes? Les jóvenes, no, no, les jóvenes, no, 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 no existe ese artículo. Ese artículo no existe. Existe las, lo y los. No existe les jóvenes. Yo niego rotundamente el carácter del lenguaje
inclusivo, ¿por qué? Porque para empezar no incluye absolutamente nada, sino más bien denigra la lengua, denigra. Un ratito, perdón, ¿sí? Muy bien. Sigamos. Ah, ya, Eliana, no, yo sé, tú me estás transmitiendo lo que otros refieren, ¿verdad? Yo sé que no es cosecha tuya, pero ya te les voy diciendo que les jóvenes es una tontería, no por ti, hija mía, sino por aquellos que tú has escuchado, que yo también, ¿ah? Sí, muy bien, no, no hay ningún problema. A ver, ¿de qué más dicen aquí? A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Mm, niñes, ¿qué cosa es niñes? No existe niñes, no hay niñes. Eh, increíble, ¿verdad? Es niños. ¿Sabes cuál es una forma de desarticular este famoso lenguaje inclusivo? Es la persona, pues, ¿no? La persona implica a machos y a hembras zoológicamente hablando en nuestro mundo, ¿verdad? Y nadie se queja que la persona es femenino, ¿no? ¿Cierto? Habrá que decir le persone. El gran detalle es que si decimos le persone, estaríamos generando o degenerando a nuestra lengua. Y yo entiendo, queridos alumnos, yo entiendo que la lengua, ¿cierto, mi estimada Eliana? La lengua tiene dialectos y sociolectos. Y esto de le persone no sería ni un dialecto porque no implicaría un cambio locativo, ni tampoco sería un sociolecto, porque debemos entender que el sociolecto se circunscribe a tres registros, registro subestándar, estándar y super estándar. Y si nos damos cuenta, esta propuesta no encaja en ninguno de esos registros. Es un atrevimiento lingüístico, nada más. Muy bien. Tiene como argumento que el lenguaje cambia con la sociedad, que el lenguaje cambia con la sociedad, pero ese cambio tiene que ser un cambio procesal, tiene que ser un cambio natural, tiene que ser un cambio con vasos comunicantes con los diversos sectores de la sociedad. Pero si ese cambio pretende ser mano militar a través de la presión mediática, entonces es un cambio artificial. Y los cambios artificiales, modales, maquillados, no tienen sentido. Ese es el punto. Por lo tanto, aquí negamos rotundamente eso lo del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Además, por ejemplo, y redondeo con esta idea, ¿no? Yo digo el periodista, la periodista. ¿Qué necesidad yo tendría que decir periodista? ¿Cierto? No, 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 no hay ningún sentido, no hay ningún sentido. Muy bien, gracias por esa pregunta, siempre abordando las inquietudes de mis alumnos. Y de ómnibus son los ómnibus, y hemos quedado en eso, y de autobús sí es autobuses, de ley leyes y de gay gays. ¿Quedó claro? Muy bien. Entonces ahora vamos a responder a nuestra práctica, pues, ¿no? Muy bien. Bueno, antes de responder a esas inquietudes, vean este hermoso material de nuestra institución, lo que hemos estudiado, doble forma, médico, médica, alcalde, alcaldesa, poeta, poetisa, árbitro, árbitra, ¿cierto? Muy bien, ese es de doble forma, cambia al final, morfema flexivo. Heterónimos, cambia completamente la palabra, común de dos cambia el artículo. Y en el epiceno no hay cambios, no hay cambios. Aquí me detengo un momento para saldar la situación. En algunas academias, por no decir en realidad en varias, eh, paradójicamente hablando, se enseña esto, ¿no? El cometa y la cometa, el corte y la corte, y te dicen, el corte y la corte
por sus accidentes, estamos estudiando los accidentes gramaticales en este caso, género y número, ¿no? Entonces dice, ¿no? El corte y la corte son homógrafas, pero no es así, son homógrafas en el curso de razonamiento verbal. En el curso de razonamiento verbal son homógrafas. Claro, porque tienen la misma escritura, el mismo sonido, ningún rasgo común, uno es masculino y otro es femenino. Pero te quiero contar algo, por eso aprende bien conmigo, escúchame. El corte no es el masculino de la corte y la corte no es el femenino del corte. Sí sé, admito que son homógrafas, pero yo no te estoy enseñando pues razonamiento verbal, yo te estoy enseñando los tipos de sustantivos por su género y por su número. Repito, yo estoy enseñando en el curso de lenguaje el género y el número como accidente del sustantivo. Entonces, el corte es de forma fija, porque el corte significa cortar la carne, por ejemplo, es de forma fija. Ya hemos estudiado la forma fija, ¿sí o no? Hemos estudiado la forma fija, el corte. Y la corte también es de forma fija, ese es el juzgado, ¿verdad? También es de forma fija. Ahí quedó, punto. Ahora, si por cultura general me dices, ¿no? Profesor, el corte y la corte son homógrafas, claro, pero ese tipo de sustantivos por el género no existe. No existe por el género sustantivos homógrafos, como se enseñan en las academias. Por el género solamente son heterónimos, doble forma, común de dos, ambiguo y forma fija. ¿Correcto? Muy bien. Así que no vamos pues a estudiar pues en tipos de sustantivos por su género a las homógrafas, esa es una idiotez. Otra tontería que cometen los profesores es, ¿no? Chicos, el cometa y la cometa por su género son polisémicas. Están hablando pues estupideces, pues, ¿no? Bueno, te explico un poquito. El cometa y la cometa también tienen la misma escritura y el mismo sonido y tienen un rasgo común, los dos vuelan, por lo tanto son polisémicas. Pero te hago recordar que el cometa no es el masculino de la cometa y la cometa no es el femenino de el cometa. Por lo tanto, ¿qué son, chicos? ¿Me están entendiendo? Son formas fijas, así como el calor, así como el mototaxi, así como el microondas, así como la nao. Por lo tanto, no permitan que en accidentes gramaticales del sustantivo les pongan como tipo de sustantivos por el género a homógrafas y a polisémicas. Eso no es correcto. Son de forma fija. En razonamiento verbal sí se denominan de esa manera, pero ese es otro tema. Ese es otro contenido. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. No confundamos papa con camote. Ahora, sigamos. En el número, miren, ve qué bonito acá. Sofá, sofás. Carpeta, carpetas. Y todo está justificado. Sofá, por ejemplo, es una palabra que termina en vocal abierta tildada. Sofás. Acá, menú, menús. Es una palabra que termina en vocal cerrada tildada. Menús. Muy bien. Eh, Carpeta, carpetas, es una palabra grave sin tilde que va a usar S. Muy bien. ¿Qué más? Y, a ver, veamos. Bueno, y todas son entendibles y atendibles, ¿no? Sábado, los sábados. Muy bien. Con morfema flexivo en es. Aquí, por ejemplo, dice maní, ya no es maníes, esto está mal, es manís, correcto, manís. Ya, vamos a ver. De álbum, termina en consonante, es álbumes. Acá hay un errorcito, es manís. Correcto, muy bien. Ahora, la Real Academia considera en algunos casos a dos formas, pero privilegia una de las formas, y es manís. De israelí, sí es israelí, es por ser gentilicio. Y acá lo que les decía, de forma invariable, ¿verdad? El ómnibus, los ómnibus, el análisis, los análisis, y las caries lo que alguien me dijo, el caries, no es el caries, es la caries, correcto, la caries, por lo tanto es las caries. Muy bien.
Ahí está. Ahora sí, la primera, la segunda y la tercera pregunta se la dejo a ustedes. Vamos con la cuarta. ¿Cuál es la respuesta de la pregunta número 4? Leemos primero, ¿sí? Listo, veamos. El número morfológico consiste en usar S o es, porque para el número sintáctico utilizas el artículo. Acá solamente hablamos del número morfológico en el que se le va a utilizar la S o es para completar en plural la palabra. En ese sentido, marque el enunciado que presenta buen uso del plural. ¿Cuál es la respuesta en la 4? ¿En dónde se está utilizando bien el número? Vamos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de la 4? Con todo lo que te he enseñado, la respuesta, por favor, 4. En la 4, la respuesta es la C. Vamos a justificar por qué. En primer lugar, no se dice pieses, porque si tú dices pies, ya está en plural. Decir pieses es tontería, porque en pies ya está la respuesta ya en plural. Correcto. En la B es vermús, porque te acabo de explicar y he repetido que si la palabra termina en I y en U tildada, vocal cerrada tildada, va a llevar S, a menos que sea gentilicio. Y yo entiendo que vermúes no es gentilicio, correcto, como hindúes. Y en la D no existe la palabra hiperbatones, es hiperbatos, hiperbatos. Así que eso lo de la D te lo aprendes en estos precisos momentos. No vaya a ser que eso venga en el examen de admisión. Ese es un plural exquisito, ¿verdad? Hiperbatos. La respuesta es la C, corner. Y la justificación es que corner termina en consonante. Y como termina en consonante, debe llevar es. La respuesta de la 4 es la C. Como verás, con el profe Vidal no solamente se da la respuesta, sino analizamos cada alternativa. 5. Vamos a leer la 5. Los préstamos lingüísticos o lexicales o léxicos que proceden del inglés se llaman anglicismos. Sin embargo, muchos de ellos no se incorporan al DRAE. ¿Y sabes por qué no se incorporan al DRAE? Porque en forma castellana existe. Entonces, ¿para qué abusar en ese sentido y utilizar esos términos ingleses cuando en castellano existen sus palabras correspondientes? ¿Cierto? Muy bien, continuemos. Sin embargo, muchos de ellos no se incorporan al DRAE, diccionario, ¿no? Por la preferencia al uso en formas castizas. Según lo señalado, seleccione la alternativa cuya palabra resaltada sí forma parte del diccionario. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál de estos sí forma parte de nuestra lengua? ¿Cuál es? ¿Cuál es? En la 5. ¿Cuál es la respuesta? No es la A, pues ¿cómo va a ser la A? Decir email es una tontería, porque en castellano, ¿cómo sería la primera? En la A hay una correspondiente. No, pero díganme, vamos a desestabilizar a la A. ¿Por qué la A no puede ser jamás aceptada por la RAE? Porque en castellano hay una forma. En vez de decir eso que esté en negritas, ¿cómo diríamos? Correo electrónico. ¿Ah? Correo electrónico, a lo sumo correo, sencillamente, listo. Y en la B, link tampoco tendría jamás por qué ser aceptado por la RAE porque hay un correspondiente homólogo en castellano. ¿Cuál es? Link. En vez de decir link, mejor que decimos, que escribimos enlace, vínculo, enlace, vínculo. Y en la D es un despropósito utilizar esa palabra en negritas cuando tú sabes que existe un homólogo en castellano. ¿Cuál es? ¿Cuál es en la D? ¿Qué diríamos en la D? La feria incluye varios stands, mejor decimos varios qué, varios puestos, ¿sí o no? Muy bien, varios puestos, exacto. La respuesta es la C, flashes, ¿correcto? Muy bien. ¿Por qué?
Porque su correspondiente en castellano no existe, no hay. Entonces, admítase ese término. Y si ese término se admite, que se pluralice también. ¿Cuál es el problema? Si no existe su homólogo en castellano, entonces que se admita y se diga incluso en plural. La respuesta es la C. Ahora que a la sazón de los tiempos, a la larga y finalmente se terminen por castellanizar estos términos, que no veo cómo, esa es otra cosa, y que se castellanicen, ese es otro tema. Pero a la fecha, ninguno de esos tres términos puede castellanizarse porque, como digo, el sustento es que existen sus palabras homólogas en castellano. ¿Correcto? Muy bien. Profesor, ¿y usted qué dice? ¿Link o enlace? Bueno, la verdad es que yo digo de cualquiera de las dos formas porque yo no soy yo soy yo y mis circunstancias. Y si la mayor parte de la gente dice link, link también digo yo, pero lo recomendable es decir enlace porque en castellano existe. Entonces, ¿para qué utilizar una palabra de otra lengua cuando en castellano existe? Es un despropósito. 6. Entonces, la respuesta de la 4 es la C, de la 5 es la C y vamos a la 6, donde hallamos exclusivamente casos de género morfológico. Muy bien. Ya, los cognados, muchas gracias por la pregunta, qué bonito, aunque no tiene mayor relación con el tema, pero lo respondo con mucho gusto, ¿no? Los cognados, correcto, vienen a ser las semejanzas que existen en los usos morfológicos de lenguas que son primas. Por ejemplo, entre el francés, el italiano, el castellano, el rumano, existen cognados. ¿Por qué? Porque finalmente todas esas lenguas forman parte de la familia latina, ¿correcto? Y eso se demuestra, pues, morfológicamente. Esos son los cognados, ¿no? Los cognados. Muy bien. Ahora, el punto número, claro, ¿cómo no? Muchas gracias a ti, los cognados. Pregunta número 6. ¿Dónde hallamos exclusivamente casos de géneros morfológicos? ¿Cuál es la respuesta de la 6? La C, claro. A ver, demuéstrenme ustedes que el cambio de género es morfológico y no es sintáctico, porque si fuera sintáctico sería por el artículo, ¿sí o no? Vamos, empecemos. De obrero, ¿cuál es? ¿Cuál es su correspondiente a obrero? Demuéstrenme qué es la C. Obrera. De jabalí. De jabalí. Jabalí, jabalina. Y de héroe. Heroína. Muy bien. Un momentito, ¿ya? Claro, en cambio, no hay modela. En la B, por ejemplo, no existe modela. Bueno, modela de verbo existe, pues, pero no el de modelo, el del chico que es modelo, no existe modela, ¿no? Correcto, muy bien. No hay, por ejemplo, jovena, no hay jovena, no hay. Correcto, muy bien. La 6 es la C. Y la 7. ¿Qué oración contiene sustantivos de número sintáctico? Ah, ya, o sea que el número no lo determina ese ni es, sino lo determina el artículo. ¿Cuál es la respuesta en la 7? Vamos chicos, ¿cuál es la respuesta de la 7? El número sintáctico significa que la tareita para reconocer el singular y el plural no lo hace ese ni es, porque eso sería morfológico, si no lo hace el artículo. La respuesta es la B, la tesis y las tesis. Muy bien, muy bien. Entonces demuéstrenme qué es la B. ¿Cuál es el plural de chef? De chef. Plural de chef. Si no me demuestran, no podemos pasar a la 8. De chef, ¿cuál es el plural de chef? Demuéstrenme, de chef, muy bien. Y de láser, ¿cuál es el plural de láser? De láser.
No se quemen mucho el cerebro. Si láser termina en consonante, entonces, ¿cuál es el plural de láser? ¿Cuál es el plural morfológico de láser? Láseres, pues, con tilde, pues. ¿Qué pasa? Láseres. Y de tupper, que también termina en consonante, tú ya sabes cuál es su plural morfológico. Tupperes. Por lo tanto, sí, la respuesta es la B. La tesis, las tesis. ¿Está claro? Muy bien. Pregunta número 8. 8. Esta pregunta sí es, esta pregunta sí es picante, ¿ah? Porque más de uno va a fallar ahí. Vamos, ¿cuál es la respuesta de la número 8? Identifique la oración donde hay uso inadecuado del sustantivo. ¿Cuál es la respuesta? La 8. Ahí como que en la 8 se compromete al género y al número, ¿verdad? Ya, no sé si es la respuesta por el género o por el número, pero evidentemente hay un sustantivo no correcto. ¿Cuál es? La D. A ver, pilota no hay. Horas, punta. Horas, punta. Ajá. ¿Por qué no se podría decir horas puntas? No necesitas realzar la palabra puntas. Hay una unidad léxica, ¿verdad? Punta en realidad no está modificando ahora. Todo es un solo significado. Correcto, muy bien. Y por ahí han puesto la B. Y no, pues, no es la B. Porque la Real Academia dice que de juez es jueza. Pero reconocen que también existe la juez. Ese es el punto. Tengan bastante cuidado. O sea, decir que la juez es incorrecto está mal, porque la RAE permite todavía su uso. Correcto. Ahora que con el tiempo, como parangón con médico, médica y fiscal, fiscala, desaparezca, ese es otro detalle, pero la juez todavía existe, ¿ah? Y también se puede decir jueza. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? Es la D, ¿no? La D, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque dice inadecuado, ¿verdad? Y de barmans, ¿cuál es el plural de barman? Escriban. Plural de barman, barmanes. Por lo tanto, la A es correcto, la B es correcta, señalándote que también se puede decir jueza, se prefiere a jueza, ¿cierto? Y horas punta, no es necesario decir horas puntas, porque es unidad léxica. Ya verás que en otros casos sí es necesario pluralizar el segundo elemento, porque sí está modificando realmente al primer término. La 8 es la D. La 9. Elige el sustantivo con buena pluralización. ¿Cuál será la respuesta de la número 9? 9. Vamos, 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 la 9. La A, correcto, correcto. Convénzanme. ¿Qué ha fallado en la B? ¿Cuál es el plural de sofá? Sofá termina en vocal abierta tildada. ¿Cuál es su plural de sofá? Sofás. ¿Y cuál es el plural de césped? Termina en consonante. El plural de césped. Céspedes. Y en disjockeys hay un problema escritural, ¿verdad? ¿Cuál es el problema escritural? ¿Cómo debería ser el plural? IS, muy bien, I latina, IS, y sin tilde, ¿verdad? Y sin tilde. Y palabras claves, ¿está bien o no? Las palabras claves, ¿está bien o no? Palabras claves, ¿sí o no? Sí, está correcto, no se puede decir palabras clave. Y esto tiene bastante argumentación. ¿Por qué? Porque claves en la intencionalidad que yo tengo al hablar claves, sí tiene que modificar a palabras. Yo no puedo decir palabras clave, porque cada palabra va a revelar ese adjetivo. Palabra clave, esta es otra 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 palabra clave. ¿Qué tenemos? Palabras claves, en donde el segundo elemento está modificando al primer elemento que es palabras. Y es más, en singular, clave
también está modificando a la palabra en singular palabra. Lo que no se da, el término tratado hace un rato, ¿verdad? En la que decíamos, ¿dónde está eso? Vamos a ver. Aquí, creo que está aquí. Horas punta, ¿no? Horas punta. No es necesario decir horas puntas. Punta. Muy bien. Entonces, mientras en horas punta hay unidad léxica, ¿correcto? En este caso, en realidad, aún siendo compuesta, la segunda palabra que es clave modifica a la primera. Listo. Entonces la respuesta de la 9 es la A. La 10. Señale la alternativa que presenta un sustantivo de género epiceno. ¿Cuál es? Que va a revelar macho y hembra, aunque implícitamente, por lo que veo, porque en ningún caso se pone como explícito macho y hembra. ¿Cuál es la respuesta en la 10? ¿Cuál es epiceno? Y vale tanto para machos como para hembras, pero es un solo género, eso sí. ¿Cuál es la respuesta en la 10? La 10, vamos chicos, ¿cuál es? Es la B, correcto. Demuéstrenlo, demuéstrenlo. ¿Cuál es el femenino de ratón? El femenino de ratón, ¿cuál es? Ratón. No, 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 ratón. Yo no he dicho rata, rato, sino de ratón. No, 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 ratón, ratón. De rata es rato. Este dice ratón. Correcto. ¿Cuál es? Ratona. Es de doble forma. Y luego de líder, ¿cuál es? Y de líder, ¿cuál es? Ratona. Y de líder, ¿cuál es? De líder. Lideresa. Muy bien, lideresa. Y lideresa también es de doble forma. ¿Cierto? Listo. Entonces la respuesta es la B, pues la víctima. La víctima puede ser Juan, que zoológicamente es un macho, o Juana, que zoológicamente es una hembra. Y bueno, para que eso no resulte afectante, es que se generaron palabras como caballero, dama y varón, mujer, ¿cierto? Muy bien. La número 11, pero digo las respuestas hasta ahora, ¿ya? 4 casas, 5 casas, 6 casas, 7 besos, 8 dedos, 9 avión, 10 besos, y la 11 es bien sencilla, con todo lo que hemos estudiado, imagínate, pues la 11 es facilísima. ¿Cuál es? En la 11. ¿Cuál es la respuesta? Es beso, pues, beso. Copiloto, otorrino y cirujana. Muy bien. Muy bien. Alguien seguro me va a cuadrar y me va a decir, profesor, ¿y por qué si de cirujano es cirujana, de otorrino no puede ser otorrina? Es que no te olvides que existe una palabra compuesta bastante larga. ¿Cuál es? ¿Otorrino qué? ¿Larin qué? A ver, vamos. Otorrino, larin, ¿qué? Otorrino, larin, ¿qué? A ver, completen, si no, no avanzamos. Otorrino, larin, ¿qué? Vamos, vamos, vamos. Otorrinolaringología, por supuesto, y no puede existir otorrina, pues, no hay otorrina, es otorrinolaringólogo. O sea, a la chica le dicen, ¿tú eres especialista en qué? Ah, en otorrinolaringología. Ahí está, no ha dicho otorrina, es otorrinolaringología, ¿cierto? Correcto, por lo tanto, no existe otorrina, demostrado. Correcto, en la 11 entonces es la B. ¿Entendieron, verdad? La misma chica va a decir, no, yo soy otorrinolaring y lo que sigue. No es otorrinolaring, es otorrinolaringología. 12. 11 beso. 12. ¿En dónde hay un heterónimo? Vamos. 12. ¿Cuál es la respuesta de la 12? Ah, caramba, heterónimo, qué fácil. En donde cambia la palabra para manifestar el género. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. 12, qué fácil. Para revelar el género masculino y femenino cambia la palabra, qué sencillo.
La A, pues, padrastro, madrastra, pues lógico. En cambio de elefante, ¿cuál es el femenino? Demuéstrenlo. Elefante, ¿cuál es el femenino? El femenino de elefante, vamos, elefanta. ¿Y qué cosa es eso? ¿Eso es epiceno o es doble forma? ¿Qué cosa es? Respondan, epiceno o doble forma. Vamos, vamos, vamos. Aquí se estudia, pero con todo, vamos. Epiceno o doble forma. Cambia al final, doble forma. Y de delfín, delfín macho y delfín hembra. ¿Qué cosa es eso? El delfín solamente es masculino. ¿Qué cosa es el delfín macho y el delfín hembra? ¿Qué cosa es? Epiceno, muy bien. Y el psiquiatra y la psiquiatra, cambia el artículo. ¿Cómo se llama eso? El psiquiatra y la psiquiatra. Cuando cambia el artículo y hay dos seres, ¿cómo se llama? Cuando la palabra es invariable, común de dos, común de dos. Qué bien, muchachos. Sintáctico también llamado, sintáctico, muy bien, sintáctico. De las dos maneras se llama. Qué bueno, qué bueno. 13. ¿Cuál es la respuesta de la 13, muchachones? ¿Cuál es la respuesta de la 13? Vamos, 13. 13. No se olviden entonces en la 2 es la A, la 13. Señales donde hay sustantivo compuesto debidamente pluralizado. Un momentito, no respondan eso. No te olvides, si hay unidad léxica, el segundo término no cambia. Pero si realmente tú ves que en el compuesto el segundo elemento aporta, se termina por pluralizar. ¿Cuál es la respuesta en la 13? ¿Ya han entendido, no? Otra vez, como loquito les digo, ¿eh? Si hay unidad léxica, el segundo no cambia. Pero si realmente ves que en el compuesto el segundo aporta, se pluraliza. ¿Cuál es la respuesta en la 13? Es la B, la B. A ver, faldas, pantalones. ¿Qué necesidad de realzar el término pantalones cuando se habla de una falda de tipo D? Entonces tú no quieres realzar pantalones, porque si tú realzas pantalones, entonces estaríamos hablando de otro tema, cuando en realidad es faldas pantalón. Faldas al estilo pantalón, pero no es que sea un pantalón propiamente dicho, por lo tanto la A no es correcto. Palabras claves, ya tú sabes que es palabras claves, porque el segundo término aporta bastante respecto al primer punto, que es palabras. Y hombres ranas, ¿qué necesidad de decir? Por ahí he visto que han marcado DEA, ¿qué necesidad de decir hombres ranas? Si nosotros decimos hombres ranas, estamos desnaturalizando el sentido del traje y de su función, ¿no? Es hombres rana, porque es una actividad y porque hay un vestido, ¿no? Para hombres rana, militarmente hablando. Si tú realzas ranas, entonces el significado del batracio está entrando a tallar. ¿Y qué tendría que ver? Pues nada, ¿verdad? ¿Cierto? No es necesario. No está es hombres rana, no está modificando. Profesor dice, no entiendo eso. Nuevamente, mira, se llama faldas pantalón. Veamos, en singular, ¿cómo es? Me vende esa falda pantalón. Pregunto a todos ustedes, si yo digo falda pantalón, eso es falda, a ver, me responden, ¿ah? Si yo digo me vende una falda pantalón, eso es falda y pantalón a la vez, ¿sí o no? ¿Es falda pantalón a la vez? Respondan todos para que se entienda. ¿Es falda pantalón o sigue siendo falda nomás? Respóndanme. ¿Qué sigue siendo? Falda, pero al estilo pantalón, ¿sí o no? Al estilo pantalón. Por eso, ahora, si es falda pantalón, el plural, ¿cuál es? Faldas pantalón. Ahora sí, ¿estás entendiendo al amigo que me ha hecho la pregunta? ¿Está entendiendo? Si yo lo pluralizo, tengo que decir faldas pantalón. ¿Para qué voy a pluralizar pantalones? Si no me refiero a los pantalones en el sentido estricto. ¿Correcto? ¿Está claro? Muy bien. Ahora bien, vamos a la C, palabras clave. Ahí viene una pregunta que les hago. Cuando yo digo palabras clave, ¿me refiero a una o a varias palabras? Respondan. Cuando me refiero a palabras clave, ¿me refiero a una o a varias? Vamos, 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 vamos.
¿A una o a varias? A varias. Y cada palabra tiene su clave, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, la palabra clave tiene que pluralizarse, porque cada palabra va a tener ese rasgo. ¿Quedó claro? Ya, ahora vamos a hombres rana. Vamos, chicos, a hombres rana. Cuando yo hablo de hombres rana, ¿a qué me refiero? A la actividad y dado el caso al traje que utilizan. Entonces es hombre rana. Y en plural, ¿cómo es? Hombres rana. ¿Qué necesidad tendría yo de pluralizar al término ranas? ¿Para qué? ¿Cuál sería el aporte? Si no estoy hablando estrictamente del batracio, si no estoy hablando de la actividad, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso de faldas, pantalón tiene unidad léxica. El segundo elemento no altera, no modifica al primero. En cambio, en la C, que debería decir palabras claves, el segundo término sí tiene que modificar necesariamente al primero. La respuesta es la B, pues. Cines, clubs. 13, entonces es la B. Correcto, muy bien. A ver, les hago una pregunta, no sé si por ahí está. ¿Cómo se dice? A ver, vamos a ver. ¿Niños genios o niños genio? Tal como te he enseñado. ¿Niños genios o niños genio? Niños genio, pues, ¿para qué vas a decir ya genios? ¿Sí o no? Es niños genio. Muy bien. Ya está claro, ¿verdad? Sigamos. 14. ¿Cuál es la respuesta de la 14? En la 14, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. 15. Les ayudo un poquito. 14B. En la 15 es la A. Pero tienen que sustentarlo, ¿ya? 15A. ¿Cuáles son los sustantivos incorrectos en el número? Vamos. Niños genio, está bien. Y páginas webs, ¿está bien o no? Páginas webs. No, si es correcto. Páginas webs. Correcto, porque cada página es como palabras clave, pues muchachos, es como palabras claves. Cada página tiene su rasgo importante, en caso de páginas web también, correcto. Página web, más página web, más página web, más página web que tenemos, páginas webs, correcto. Cada página tiene ese rasgo importante. El detalle está en rankings. ¿Cómo debería ser? Rankings y en CD, así como está. No lo sustantivices, así como está. ¿Cómo tendría que ser CD? Y en el caso de CD, ese es el segundo error. ¿Cómo tendría que ser? Con CD. No, pues, si dice, si escribe, no. Si escriben así, puede ser uno solo. Tienen que ser varios CD. ¿Cómo tendría que ser? Pero no lo sustantivicen. Tienen que ponerle algo más ahí. Sintácticamente, ya les ayudo bastante. ¿Cómo tendría que ser en plural? Sintácticamente, porque morfológicamente no se puede, pues, no se puede, porque así como está en la práctica, está tratado morfológicamente. Si les estoy diciendo que sintácticamente ponle el artículo, ¿cómo sería? Vamos.
Así como están poniendo en el chat, están refiriéndose a uno solo. Yo quiero que se refieran a varios. ¿Cómo sería? No, no, no. Joaquín, tú lo estás sustantivando. Yo no quiero que lo sustantivicen. Por ahí no vamos. Los CD. Ahí está, Eliana. Los CD. Los CD. Los CD. ¿Correcto? Si tú dices CD, es uno solo. Si tú dices los CD, son varios. No, los CD, Jean-Pierre, los CD. Ahora, por ahí alguien ha escrito los CDs. Escribir los CDs es correcto, sí, pero ya lo está sustantivando. Entonces, si esto viene en el examen de admisión, no pongan los CDs, porque lo estás sustantivando, o sea, lo estás convirtiendo en una palabra común, y eso no es lo que te piden. Sencillamente, así como está en la práctica, CDS, ¿es correcto? No, porque eso no tiene número plural morfológico, es los CD. ¿Correcto? Por lo tanto, esta es la respuesta. ¿Sí me han entendido, verdad? A ver, vamos a ver. Ahí está, eso es. Esa es la respuesta. Ahí está, miren, ¿ven? Ahora, si tú quieres sustantivarlo, sustantivízalo en otro momento, porque eso en el examen de admisión no te están pidiendo. A ti no te están pidiendo sustantivízalo, no te están diciendo convierta eso en una palabra, no te están pidiendo eso. Pero si te pidieran que conviertas en una palabra, sería así, ¿verdad? A ver, ahí está. Esa es otra cosa, ese es otro tema. ¿Quedó claro? Listo. Ahora, a los que pusieron solamente el CD, mal pues, porque si tú pones sin el artículo, te refieres a uno. Es como decir tesis. Ah, ya tesis, a uno, pues, uno. Y si yo digo las tesis, ya varios, pues, ¿cierto? Muy bien, ¿quedó claro? Listo, esa es la respuesta de la 15. Son dos, pues, dos. Y para decirte que niños genio es correcto y páginas web también es correcto. Es como lo referido hace un momento, ¿verdad? En el caso de palabras claves, ¿sí? En donde webs sí está modificando a páginas, pero en niños genio, el segundo término no tiene por qué modificar al primero, es unidad léxica. 16. Vamos, muchachos, la 16. Por eso tienen que leer bien la pregunta y no responder como creemos, sino como nos están planteando. 16. ¿Cuál es la respuesta? Sí, pues es la B, eso está claro, ¿no? Records, te conté incluso la historia. Déficit, te conté también la historia. En la A, arreglen álbums. ¿Cómo sería en el caso de álbum? Álbumes. En el caso, uy, caramba, cafés es una falta de respeto, ¿no? No te pregunto de eso. En la D, arregla yogur. ¿Cómo sería? Yogur, ¿cómo sería? Yogures. Y en la 17, la respuesta es en la 17. ¿Cuál es la respuesta en la 17? Yogures, claro. Y en la 17, ya, ahora les hago una pregunta. La 17 es la B. La 17 es la B. A ver, les hago una pregunta. A ver, escuchen, ¿ah? ¿Sería correcto decir casas, sería correcto decir casas cunas? ¿Es correcto decir en plural casas cunas? No, 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 yo sé que es casas cuna, eso está claro, es casas cuna, está bien. Me pregunto, ¿por qué es incorrecto decir casas cunas? ¿Qué estaríamos empoderando ahí? ¿A qué término estaríamos empoderando innecesariamente? ¿A qué palabra? ¿A qué palabra estúpidamente estaríamos empoderando? ¿A qué palabra? A cunas, no es necesario, no nos referimos específicamente a ese aparato, es casas cuna. El singular es casa cuna por la función que cumple, no nos referimos a la cuna propiamente dicho. Por lo tanto, en plural es casas cuna, ¿verdad? Muy bien. Ese es un primer error. Ahora sí han entendido. Entonces, cuando yo digo casas cuna, el segundo está modificando al primero o hay unidad léxica. Primero quiero terminar con eso, mi estimada Natalie y Eliana. Entonces, mi pregunta es esta.
en casas cunas, que es cuna, ¿el segundo elemento modifica el primero o es unidad léxica? ¿Qué cosa es? Unidad léxica. Ahora sí, es como horas punta, es como en niño genio, ¿cierto? Muy bien. ¿Quedó claro? Quedó claro. Correcto. En cambio, en palabras claves y en páginas web, los segundos términos sí están internamente en la palabra compuesta modificando el primer término. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es el otro error? Menúes, es menús, menús. Y no es yogur, sino yogures. La respuesta, ¿cuál es en la 17? Es la B. La B, ¿cierto? Muy bien, continuemos. Uf, ya no hay, ya no puede ser, muchachos. Y nos quedan todavía 4 minutos. Muy bien. Ya no hay, se acabó y nosotros, caramba, queremos más preguntas. No puede ser. A ver, les hago una pregunta. Ah, ya, las alternativas. Escribe, escribe. A ver.